Bueno, y hoy de nuevo pendientes de ese lanzamiento del cohete Starship de SpaceX. Va a ser más o menos dentro de 30 minutos cuando tengamos ya ese lanzamiento, así que muy pendientes. Bueno, pendientes también, por supuesto, de los futuros de Wall Street, porque recuerden que hoy hemos conocido varios datos de empleo de Estados Unidos que nos invitan a pensar que mucho ojo porque podríamos tener una recesión en los Estados Unidos, ya no solo el dato del índice de empleo de Filadelfia, el índice manufacturero, sino que también hemos conocido, como siempre, como cada jueves a las 2:30 de la tarde, hoy hemos tenido el dato de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Bueno, unas peticiones que han salido después de 3 semanas consecutivas que han aumentado respecto al anterior, pues de nuevo tenemos más de lo mismo, unas peticiones de subsidio por desempleo que suben desde las 240.000 hasta las 245.000, así que mucho ojo porque de nuevo hoy pues pendientes de datos que pueden hacer que los mercados en Estados Unidos acaben bajando. Bueno, hoy los futuros cayendo un 0,7% en el caso del S&P 500 y también pendientes, bueno, pues de los futuros del Nasdaq que caen ahora un 0,9%. Bueno, y además también en esta jornada comenzamos como siempre con las claves de la tarde. Hoy en el plano geopolítico miramos a las declaraciones de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que vuelve a hablar de China y con críticas importantes. Hoy hemos conocido cuál es el discurso de la secretaria del Tesoro que tiene preparado, por cierto, para un poquito más tarde y que es especialmente duro con China. Algo a lo que, bueno, ya nos tiene más o menos acostumbrados la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, pero no con la dureza con la que hoy hemos visto que está hablando en ese discurso. Hoy nos ha dejado titulares, varios titulares, que pueden dejar desde luego a cualquiera de piedra. Dice que Estados Unidos prioriza la seguridad nacional a la economía en lo que se refiere a China. Dice que Estados Unidos va a seguir siendo la superpotencia dominante del mundo, pero no se queda ahí. Después de que Estados Unidos y sus subsidios masivos en la ley de reducción de inflación, que tanto enfadaron, ya lo saben ustedes, a Europa, ahora Yellen ha criticado que China haga lo mismo. Los subsidios que dice que da el gobierno chino a sus industrias, los ha criticado en ese discurso que escucharemos un poquito más tarde, pero del que ya tenemos los principales mensajes y que ahora enseguida les vamos a desgranar un poquito. Pero después de esas palabras de Janet Yellen y de la contundencia de la secretaria del Tesoro de China, bueno, contra China, más bien, de Estados Unidos contra China, hemos querido ver realmente qué relación económica tienen Estados Unidos y China como para que ahora Yellen diga que prioriza la seguridad a los intereses económicos que surgen de esa relación. Vamos con uno de los primeros gráficos, con datos de los lazos comerciales que hay entre ambos países. Fíjense aquí porque vemos como en 2021, aunque bueno, realmente en todos los años que tiene esta serie de datos, tenemos déficit en la balanza comercial. Balanza comercial entre China y Estados Unidos para 2021, que supone básicamente un déficit comercial para el país americano de 355.000 millones de dólares, un 14,5% más que en 2020. Claro, es verdad que en 2020 todo pues se redujo mucho, incluido también el comercio entre estos dos países, pero aún así, fíjense, ese nivel de las importaciones que tiene Estados Unidos de China, la cantidad de cosas que le compra a China. Y es que Estados Unidos importa mucho más de lo que le exporta al gigante asiático. Le compra $500 billion, 506.000 millones de dólares. China es el tercer socio comercial más grande para Estados Unidos. De hecho, el 18% de todas las importaciones de Estados Unidos vienen de China. Dicho de otra manera, casi 2 de cada 10 euros de lo que compra en el extranjero, Estados Unidos se lo compra a China. Un socio, además, con el que está en tensión. Y ojo, porque bueno, pues las relaciones comerciales con ese socio son de, ya se lo estábamos contando, de 500.000 millones en importaciones, unos 151.000 millones en exportaciones, con lo cual pues estaríamos ante un déficit de 355.000 millones que se pone en jaque con la tensión que hay ahora entre ambos países. Claro, ¿qué es lo que se pone en jaque? ¿Qué productos en Estados Unidos dependen de la relación comercial con China? ¿Qué material le compra Estados Unidos a China, básicamente? Bueno, la Oficina de Industria y Seguridad dice que los productos que más importa de China son, bueno, pues los que les vamos a mostrar enseguida. Casi la mitad de los productos que le compra China son maquinaria y aparatos mecánicos. Cuestiones menores como muebles, ropa de cama, lámparas, juguetes, juegos, equipos deportivos, pintura y otros productos manufacturados representan el 13,5% y luego el 10,5% que tenemos también pues son productos químicos,
plásticos, caucho y cuero. Esas serían un poco los tres grandes grupos de productos que le importa a Estados Unidos a China. Pero vamos con un poquito más de exactitud, más concreción en esos tres grandes grupos, porque ahí en maquinaria, ¿qué es lo que estamos incluyendo? Bueno, pues según datos de Comtrade, un buscador de la ONU, datos recogidos, por cierto, por Statista, la mayor partida es la de productos electrónicos, 145.000 millones de dólares, muchísimo dinero, desde luego. Solo en productos electrónicos la cantidad que importa a Estados Unidos es casi igual que la que exporta a China. Ahí es nada, solo en productos electrónicos. Y aquí posiblemente entre algo clave, que son esos materiales para las baterías de los coches eléctricos. ¿Qué pasaría si de repente China decide cortar el grifo de lo que Estados Unidos necesita para sus coches eléctricos si acaba estallando un conflicto entre ambos? Bueno, la segunda partida más importante es la de maquinaria y reactores nucleares. Y estas dos últimas palabras entiendo que al final nos hacen que nos llamen mucho más la atención. Aquí se engloba toda la maquinaria casi que nos podamos imaginar para la industria. Maquinaria controlada por láser, por ejemplo, desde esto hasta prensas o trituradoras, de todo, absolutamente. Muchísima maquinaria y distintos tipos que llegan, desde China hasta Estados Unidos. Si Estados Unidos corta la relación con China, claro, podría quedarse sin todo ese material que es crucial para su industria, sin motores, sin generadores eléctricos, sin reactores nucleares, sin aparatos de transmisión para radiotelefonía, televisión, cámaras o teléfonos inalámbricos, sin transformadores eléctricos, sin convertidores estáticos y inductores, sin elementos que al final son clave para las comunicaciones y para la industria de Estados Unidos, primera potencia mundial. Y dice Yellen que va a seguir siéndolo. Pero además priorizando la seguridad de la economía. La cuestión es, si Estados Unidos se quedara sin los lazos comerciales con China, ¿seguiría siendo la principal economía del mundo sabiendo que China es su tercer socio comercial? Bueno, ya lo están viendo ustedes, Yellen ha sido muy tajante con China, lo ha sido siempre, ¿no? Pero esta es una de las veces que más lo estamos viendo. Y eso que Yellen lleva tiempo además también queriendo hacer un viaje al gigante asiático. Bueno, veremos si finalmente lo hace después de todo lo que está diciendo ahora. La cuestión es que las tensiones están a flor de piel entre ambos países, Estados Unidos y China. Y bueno, pese al desplome del dólar en los últimos meses y los intentos de Rusia, China y otros países como los de Oriente Medio o Brasil por crear un nuevo orden mundial, Yellen sigue diciendo que Estados Unidos va a seguir siendo la superpotencia dominante del mundo y que si hay un conflicto con China va a priorizar la seguridad nacional que la economía. Pero ¿puede Estados Unidos seguir siendo una superpotencia dominante, como dice Janet Yellen, sin China, en el caso de que estalle un conflicto y eso pues acabe con las relaciones comerciales entre ambos países? Bueno, solo el tiempo lo dirá, pero desde luego que ahí tienen las palabras de Janet Yellen. Vamos con la siguiente clave porque nada, queda muy poquito ya para que comience el lanzamiento del cohete Starship. Y por cierto, hoy también les vamos a poner ya en exclusiva ese reportaje en profundidad que ha preparado nuestra compañera Raquel Herrero sobre el imperio nuclear de China. Va a ser enseguida, en cuanto acabemos las claves de la tarde, a ver si nos da tiempo a ponerlo antes de que comience ese lanzamiento. Bueno, hoy en esas claves de la tarde queremos detenernos también un momento en la inteligencia artificial. Bueno, aquí estamos viendo imágenes ahora en directo, que lo estoy viendo en el retorno, imágenes de ese cohete que está, como decimos, a punto de lanzarse. Ahí vemos como ya hay un poquito de humo en el cohete. Recuerden ustedes que va a ser un cohete que no va a ser tripulado, que es simplemente una prueba, que se dice que puede ser uno de los cohetes más poderosos del mundo, que incluso la NASA cerró un contrato para poder utilizarlo en próximas misiones a la Luna, de hecho. Así que hoy es un momento crucial para esta compañía, para SpaceX, una de las compañías de, bueno, pues todo lo que tenga que ver con lo aeroespacial, que además es privada, que eso no es lo habitual. Pero bueno, vamos con eso de la inteligencia artificial que les estábamos comentando. Hoy una de las noticias del día, precisamente hablando de Elon Musk, tiene que ver con inteligencia artificial y con lo que hay detrás de la información de la inteligencia artificial. Elon Musk hoy ha anunciado a través de su Twitter que podría demandar a Microsoft por utilizar datos de Twitter para entrenar a su modelo de inteligencia artificial. Microsoft, que ya saben que ha rociado con millones de dólares el chatbot de OpenAI, ese ChatGPT que se ha vuelto tan viral últimamente. Y eso nos ha hecho hoy calentarnos un poco la cabeza con lo que consideramos que es uno de los secretos mejor guardados de la inteligencia artificial. ¿De dónde sacan todos esos chatbots la información que nos dan? Porque da la sensación que lo saben todo, ¿no? Les puedes preguntar cualquier cosa y te van a responder, y además en segundos. Encima, esa creencia
llega a tal punto que a veces, muchas veces de hecho, también da la sensación de que ni siquiera nos cuestionamos la veracidad de la información que nos dan esos chats cuando les hacemos preguntas. Pero claro, ¿de dónde sale toda esa información? ¿Cuáles son sus fuentes? Parece toda una caja negra, desde luego, porque bueno, eso con los buscadores, por ejemplo, de Google o buscadores de Bing no pasa. Tú sabes de qué páginas web y de qué fuentes estás cogiendo la información que tú estás buscando. Pero en el caso de ChatGPT no es así. No nos dice de dónde viene, cuál es la fuente de la información que nos está trasladando. ¿Qué es, por tanto, lo que hay dentro de esa caja negra? Bueno, muchos expertos consultados por el Washington Post, que por cierto ha hecho una investigación muy densa sobre este tema, dicen que las empresas de estos chatbots, Microsoft, OpenAI, Google, ni siquiera a veces informan de manera interna de dónde sale el contenido para entrenar a su inteligencia artificial. Los expertos dicen que es por miedo a encontrar información personal sobre personas individuales, material con copyright o datos que han sido recogidos sin el consentimiento de, bueno, pues esas personas a las que pertenecen esos datos. Pero claro, estamos en la era de la transparencia, ¿no? O al menos eso es lo que se le pide a los grandes poderes, ¿no? A los políticos, a las grandes empresas. ¿No deberían ahora también los famosos chatbots decir de dónde viene la información que muchos consideran veraz sin consultarla? Bueno, les decíamos, en las últimas horas el Washington Post ha publicado un artículo de investigación tras recabar los datos del dataset que han utilizado chatbots como el T5 de Google o el Llama de Facebook. Ese dataset se conoce como el C4 y es de Google. Utiliza contenido de 15 millones de páginas web diferentes y estos chatbots, en este caso el T5 de Google y el Llama de Facebook, utilizan los datos de este dataset para beber de ahí y poder dar la información a los usuarios que utilicen estos chatbots finalmente. Ahora mismo ya lo saben que la gallina de los huevos de oro es ChatGPT y seguro que muchos de ustedes quieren conocer de dónde saca la información este chatbot, que es uno de los más virales ahora mismo en el mundo. Pero lo cierto es que OpenAI no dice qué datasets usa para entrenar sus modelos, así que de momento es un poco difícil saberlo. Pero vamos a adentrarnos en el dataset que usan en T5 de Google y también que usan en el Llama de Facebook, el C4. Y vamos a ponerles ya ese gráfico para que ustedes vean de dónde viene la información según esa investigación en profundidad que ha hecho el Washington Post. ¿De qué páginas web saca información el C4 de Google? Pues antes de entrar en materia les diré sobre todo de Wikipedia, de un motor de búsquedas de patentes de Google, pero también saca información de webs tan bizarras como un foro de World of Warcraft, un juego, 10 webs de venta de contenedores o 27 webs de contenido pirateado. Estas son solo algunas de las conclusiones de este extenso trabajo de investigación del Washington Post. Ya pueden ver ustedes en este gráfico que les hemos preparado que el top 3 de fuentes de las que bebe este set de datos es, en primer lugar, el motor de búsqueda de patentes de Google. Segundo, Wikipedia. No sé si se acordarán, pero claro, en los colegios siempre se dice información de Wikipedia, no. Pues aquí el chatbot, el C4, que es el dataset que utilizan muchos chatbots como el T5 de Google o el Llama de Facebook, utilizan en segundo lugar la información de Wikipedia. El tercero es script.com, que por cierto es una librería por suscripción. Y es curioso porque el chatbot de Google y el de Facebook, que como hemos comentado, T5 y el Llama de Facebook, también saca información de una famosa web de contenidos pirateados, BOK.org, que por cierto ha sido incautada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y en ese ranking por importancia, esta web que les decimos es la web número 190 de la que más información se saca. No está mal, que esté en el puesto número 190. Pero es que antes de esa, concretamente 9 puestos más arriba, está el foro de jugadores del World of Warcraft que les decíamos, wowhead.com. 2 puestos por debajo está dumpsteroid.com, que vende contenedores. De ahí saca información el chatbot. Luego, claro, surge un debate. Por ejemplo, una de las páginas web dentro del top 30 es Patreon, que es una web que ayuda a los creadores a cobrar tarifas mensuales de los suscriptores que tengan por darles contenido exclusivo, de contenido que han creado ellos. Pues imagínense, por ejemplo, dibujos. La duda es hasta qué punto los chatbots cogen información sobre estas piezas de arte y luego les copian a esas piezas en imágenes tan virales generadas por la inteligencia artificial sin darles ningún tipo de reconocimiento ni pagarles, por supuesto, por los derechos. Bueno, fíjense también
el análisis del Washington Post que sugiere que el símbolo del copyright aparece más de 200 millones de veces en este dataset que ha analizado, en el C4 analizado, que utiliza Google. 200 millones de veces sale el copyright. ¿Le paga el C4 el copyright a todas esas compañías? No lo sabemos. Luego está el tema de las noticias, ¿no? De qué medios de comunicación saca la información la inteligencia artificial. En el caso del dataset C4, insistimos, el que ha investigado el Washington Post, es cierto que la mitad de las webs del top 10 de portales web donde se saca la información, la mitad de ese top 10 son portales de noticias. El que más alto está en el ranking es el New York Times, número 4, que no está nada mal. 2 puestos más abajo tenemos al LA Times, seguido de The Guardian, Forbes, HuffPost y Washington Post. Luego también pues están un pelín más abajo. El Washington Post, el último de este grupo, en el número 11. Claro, para encontrar medios fuera de lo que es la mentalidad o la narrativa occidental, hay que bajar hasta el puesto número 65 y ahí vemos a RT, sitio de noticias estatal de Rusia. Bueno, pues ahí tienen un pequeño resumen, ¿no? De la caja negra de la inteligencia artificial y de su secreto mejor guardado, que es los lugares de donde cogen la información que luego nos dan a nosotros en formato de diálogo humano y que hacen que te creas todavía más. Aunque esto es cierto que no es el dataset que utiliza ChatGPT, no sabemos qué dataset utiliza, pero bueno, nos podemos hacer una idea de dónde puede venir la información de ese chat que se ha hecho tan viral. En resumidas cuentas, portales de noticias anglosajones, sobre todo Wikipedia o el sitio de patentes de Google. Y con esto ya terminamos las claves.